Pero vamos a la columna que nos asiste hoy, porque hoy le vamos a dedicar un espacio muy especial a una situación local planteada desde el punto de vista electoral y de la oferta electoral. Pero primero vamos a hacer un poco de historia. Hay un género dentro de la literatura que es el de la mitología griega. Hay un libro, ¿no es cierto?, que se llama La Ilíada, que realmente viene de los poemas de Homero, donde la Ilíada narra los avatares de lo que fue la guerra de Troya. Troya era una gran ciudad con fuertes muros que se vio atacada hablan de que era porque raptó a la más bella de las doncellas griegas, que era Helena, y entonces los griegos se aliaron y fueron a la guerra con Troya. La guerra duró 10 años, no podían atravesar los enormes, gruesísimos y poderosos muros de Troya. Entonces, después de 10 años, las tropas agotadas, Ulises, la guerra estaba perdida por los griegos. Entonces Ulises, uno de los más inteligentes estrategas griegos, ¿no es cierto?, ideó o dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como que nos retiramos de la guerra y vamos a dejarle un presente en la playa a los troyanos y vamos a hacerlos caer en una trampa. Así se conoció lo que es el concepto, la idea que después pasó a utilizarse metafóricamente para esta circunstancia, que fue el caballo de Troya, un caballo de madera, hueco, en cuyo interior estaban los mejores soldados griegos. Los troyanos, ensoberbecidos y ansiosos de poder, digamos, lo metieron como un trofeo dentro de las murallas de Troya, y a la noche, cuando estaban todos borrachos de festejo, se descolgaron del interior de ese caballo hueco o caballo de Troya los mejores guerreros que abrieron las puertas de Troya y finalmente los griegos pudieron conquistarla. Esto tiene más de 1200 años de antigüedad antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 3000 y pico de años. Es una estrategia tan vieja como remanida. Así fue como como quiero graficar lo que la concejal Neme realizó o decidió hacer el día de ayer. Cuando tomó la peor de las opciones, tomó la opción más favorable al oficialismo provincial y nacional, que fue justamente la de autonominarse. Es muy triste o muy raro desde una pantalla de Facebook, de una página de Facebook, autonominarse candidata a diputada nacional, con lo cual compite en forma directa con el candidato a diputado nacional que pueda tener la oposición, y de esta forma favorece los intereses del oficialismo provincial y nacional, de lo que es el proyecto Gildo en Formosa y el proyecto Cristina Fernández a nivel nacional. Era obvio de que el mandato al que respondía Gabriela Neme, que era Massa, porque es parte del masismo nacional y del proyecto del presidente Fernández y Cristina, no iba a demorar mucho en hacerse ver. Pero ya que estamos hablando de historia, remontémonos un poquito más cerca en la historia. En el año 1991, Floro Bogado también, su jefe, su referente político, intelectual y afectivo, ¿no es cierto?, su gran referente, Floro Bogado, enojado con la desconsideración que él creía que había recibido por parte de Vicente Joga, se desprende del oficialismo provincial, en el cual, por supuesto, Gildo era parte de lo que era el joguismo en aquel entonces. Floro Bogado desarma el oficialismo y se ofrece como una tercera opción, igual que ahora, calcado. En esa tercera opción no tenía partido, entonces recurre a los hermanos Romero Bruno que tenían la autorización o los papeles de un partido denominado Partido Auténtico Formoseño, o PAF. Y de esa forma va como tercera vía, que inclusive recibió financiamiento, que me consta porque he sido parte de esa historia más reciente,
recibió financiamiento de la oposición para que se presente como tercera opción. Tuvo un resultado electoral más o menos interesante porque estuvo entre el 18 y el 20% de los votos en una corta campaña. Ingresaron varios diputados provinciales, ingresaron en la capital varios concejales, ¿no es cierto? Y finalmente, a los pocos meses, diría yo, ya los diputados provinciales y los concejales estaban jugando dentro del esquema oficialista. ¿Por qué? Porque Floro Eleuterio Bogado había rearmado o rearreglado su situación personal. Y a partir de ahí es como comienza, es el comienzo de las mayorías calificadas o las mayorías absolutas que el oficialismo provincial ejerce desde aquel entonces, de 2/3 propios en diputados, y gracias a que con esta trampa cazabobos consiguió votos opositores y consiguió sentar en legislatura una mayoría calificada. Allí comienza la historia de una estafa, de un fraude en la propuesta electoral, porque amagó ser oposición y terminó siendo oficialismo. Se originan las mayorías calificadas que hoy tanto nos perjudican a los formoseños, ¿no?, en este régimen. ¿Cómo se arregla esto? Y bueno, se arregla a partir de un acuerdo en el cual Floro Bogado pasó a ser el vicegobernador eterno en la fórmula de Gildo Infran. Así que las 6 o 7 veces, ya perdí la cuenta, que Gildo Infran fue reelecto, Floro Bogado lo acompañó en las fórmulas. O sea, parece que algún tiempo atrás la reelección indefinida, la perpetuidad en el poder, la falta de alternancia, nunca le molestaron a Gabriela Neme, siempre y cuando sea ejercida por quien era su referente, Floro Bogado, porque a la sazón Floro Bogado fue copartícipe necesario, cómplice absoluto en todo lo que fue el sistema de acumulación de poder, reelección indefinida, perpetuidad en el poder de Gildo Infran, porque de hecho él lo acompañó en todas esas fórmulas y compartió el poder. Parece que en ese entonces estos problemas no eran una preocupación. Tampoco parece que en ese entonces, porque la muerte de Floro Bogado es en el 2018 aproximadamente, pero parece que hasta ese momento a Gabriela Neme tampoco nunca le preocuparon mucho las aberraciones y las agresiones a los derechos humanos, porque nunca le escuché decir nada, por ejemplo, de lo que fue la represión de Colonia La Primavera con la muerte del dirigente aborigen Mario López y el policía Eber Falcón. Nunca dijo nada. Tampoco nunca le escuché. Parece que los derechos humanos empezaron como una suerte de despertar a partir del 2020, porque tampoco le escuché decir nunca nada sobre los chicos muertos en la comisaría, en la masacre de los chicos que se murieron quemados en la comisaría del Menor. Tampoco nunca le escuché tomar posición respecto a nuestros soldaditos mártires del 5 de octubre. O sea, evidentemente los derechos humanos tienen un concepto bastante móvil, digamos, o bastante flexible para Gabriela Neme, y siempre lo tuvo así. Luego vino más recientemente la candidatura de Adrián Bogado como gobernador por el Frente Cívico Formoseño durante el año 2019, que solo sirvió en definitiva porque fue una de las peores elecciones que hizo el radicalismo y el Frente Cívico con 37, con el 26, el 27% de los votos, que solo sirvió para que ingrese a la Cámara de Diputados la diputada Argüello, que unida con Andraus, la diputada Andraus eran los dos integrantes del bloque del bogadismo en la Cámara de Diputados. La mayoría de las veces, en las situaciones más extremas, siempre votaron con el oficialismo, y hoy son parte del oficialismo, ¿no? Lo mismo ocurre siempre ocurrió lo mismo. A los pocos, como fue en el 91, volvió a ocurrir esto el año pasado con la diputada Argüello. Y es raro también, yo no sé si los oyentes coincidirán conmigo, pero es muy raro que las dos diputadas del bogadismo, que son Argüello y Andraus, nunca apoyaron, respaldaron
la política de defensa de los derechos humanos, contra los varados, no tienen posiciones fijas en defensa de los comerciantes, que teóricamente deberían haber respaldado la gestión de Neme, ¿no? En toda esta cruzada que hizo Gabriela Neme, que aparentemente habría hecho en los últimos años. Bueno, después tenemos otras actitudes o actividades bastante difíciles de entender y propias y obvias de otra vieja frase de Maquiavelo, que tiene más de 400 años, que termina siempre en lo mismo, que es divide y reinarás. Vino una campaña de Gabriela Neme en la que parecía que se comía a los chicos crudos, estaba muy enojada con Gildo, aunque siempre aclaró que su límite era Gildo Infran. No dijo absolutamente nada de otros actores, no dijo nada de Cristina Kirchner, no dijo nada de Massa, no dijo nada tampoco del presidente Fernández, ni el proyecto populista y bolivariano y autoritario que pretenden instalar a nivel nacional, o sea, de la venezualización de la Argentina. Y así, sin embargo, terminó describiendo una rara parábola que partió del gildismo, se fue hacia la oposición, pretendió representar a mucha gente y terminó nuevamente en el gildismo, porque es muy obvio que esta maniobra solamente busca como objetivo evitar que la oposición retenga su banca en el Congreso de la Nación de Diputados Nacionales. Porque el concepto es muy fácil, digamos, hagamos números así gruesos. Digamos que hoy Gildo tiene el 45, el 50% de los votos y que la otra mitad, los otros cuartos lo dividen entre 30% el radicalismo, 20%, 18% Neme. Si estuviéramos unidos, si nos pudiéramos formar y concentrar en una fuerza opositora, es muy probable que de los dos diputados nacionales uno le corresponda a la oposición. En cambio, si dividimos los votos y Gabriela Neme divide por un lado con Fernando Carabajal, que sería el candidato de la oposición, es muy probable que ninguno de los dos llegue al número necesario y entonces sea Gildo Infran el que meta la lista completa de diputados nacionales. Esto sin duda era casi cantado. Cuando uno empieza a ver comportamientos como, por ejemplo, la adjudicación por 10 años en un lugar privilegiado de una cervecería de una famosa marca nacional, aprobada por con los votos del oficialismo en el Consejo, ya era un indicio de que había acercamientos serios. Cuando Neme empieza a tener actitudes zigzagueantes y vacilantes respecto a su comportamiento anterior, y esto quiero que lo escuchen muy bien todos, cuando el Frente Cívico, básicamente el radicalismo, le ofrece encabezar la lista de diputados provinciales, a Fernando Carabajal la Diputación Nacional y a ella la cabeza de lista de diputados, relegando las aspiraciones de los radicales y de los otros partidos del PRO y otros a un segundo o tercer plano, de manera tal de hacer un renunciamiento que signifique potenciar y darle una sinergia a las fuerzas de oposición, de tal manera de poder confrontar con un poder tan importante como es el de Gildo Infran. No aceptó y la contestación fue esta publicación de autonominarse candidata a diputada nacional, que realmente conmovió a mucha gente, golpeó y choqueó a mucha gente. Pero bueno, afortunadamente, estuve mirando los papeles, repasando algunos datos, y afortunadamente esto no afecta los procesos judiciales ni la situación procesal de muchos comerciantes, de muchos varados, de muchos gente que está en aislamiento, porque de hecho lo de Gabriela Neme fue un acting muy bien montado, pero con muy poco sustento. Digamos, era mucha cáscara
mucho ruido y pocas nueces, porque la mayoría de los fallos principales, de los dictámenes y de los fallos más importantes y trascendentes durante la pandemia fueron realizados por el juez Fernando Carabajal. Los principales gestiones y pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fueron gestionados por Gabriela Neme, sino por el senador nacional Luis Naidenov. Y estuve contando casi 700 procesos judiciales que están siendo patrocinados, de gente que ha sido perjudicada, ya sea porque por aislamiento arbitrario, por los varados, porque estuvieron con actas de infracción, con que el gobierno provincial estuvo persiguiéndonos a todos los formoseños, están afortunadamente en manos de los denominados el grupo de Abogados por la Libertad, ¿no es cierto?, que es un grupo de abogados que junto a Carlos Lee también, quiero destacar, ha tenido un protagónico rol en esto, y afortunadamente la mayoría de los casos fueron gestionados por Fernando Carabajal como juez cuando tuvo que fijar posiciones duras y corajudas, las hizo como un juez independiente, y las gestiones realizadas ante los juzgados nacionales, provinciales, fueron realizadas por equipos como el senador Naidenov y obviamente los abogados conocidos como Abogados por la Libertad, abogados que pertenecen a la Unión Cívica Radical. Vuelvo a reiterar, a la concejal Gabriela Neme se le ofreció nada más y nada menos que encabezar la lista de diputados provinciales. La idea es que, respondiendo al mandato y al pedido de que entendíamos y que se interpretaba por parte de la gente ¿qué pedía? La gente pedía unidad de acción, unidad de fuerza, ¿no es cierto?, que nos juntemos todos para enfrentar a un poder bastante fuerte como es el del gobierno de la provincia. Sin embargo, la primera en desertar de esta idea, la primera en destruir o frustrar esta idea, que termina siendo sumamente funcional, digamos, al gobierno de Gildo Infran y al proyecto político nacional de Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, es Gabriela Neme, y lo lamentamos muchísimo. Lo lamentamos mucho y nos queda la posibilidad, nos queda la expectativa de que todavía nosotros, como oposición, ¿no es cierto?, y me hago cargo porque todo el mundo sabe cuál es mi posición política. No me escondo detrás de caretas independientes, todo el mundo sabe lo que yo aspiro, todo el mundo sabe que yo cuestiono este régimen que rige en la provincia hace 30 años y que por lo tanto le deseo otra cosa a mi provincia, así que no me escondo detrás de nada. Pero todavía nos queda la esperanza y la oferta que le hicimos, o que se le hizo, a Gabriela Neme, de encabezar la lista de diputados provinciales, nada más y nada menos. Pero lamentablemente parece que el camino elegido por Gabriela Neme es el mismo que en el año 1991 eligió su referente político, Floro Eleuterio Bogado. Decía un amigo mío, tenía en el saber popular, un gran amigo mío decía, la fruta no cae lejos del árbol. O sea que evidentemente Gabriela Neme, que es el fruto de su referente, decidió un camino similar al que alguna vez ya eligió Floro Eleuterio Bogado y que solo sirvió para fortalecer el dominio de Gildo Infran. Nuevamente, así como Floro Bogado lo hizo en el 91, sumándole una gran cantidad de diputados y canalizando y montando una trampa cazabobos para nutrirse del voto opositor y ofrendárselo al referente local, al gobernador de la provincia, hoy esa historia se vuelve a repetir. Así que, antes de terminar, quiero decir que la oferta y la propuesta ya se hicieron con tiempo y en forma. Si este es el camino elegido, si este es el camino que le impusieron los referentes nacionales a Gabriela Neme, Massa,
el presidente Fernández, y hablan también de una fuerte alianza con el intendente Joffre y su sector político. Hablan también de un fuerte apoyo económico y logístico por parte del vicegobernador Eber Solís, que consciente y que apoya esta operación política. Esperamos que esto se reconsidere y le decimos que como Frente Cívico, como Unión Cívica Radical, la oposición, y en honor a los que, y en respeto a los que estuvieron varados en la cabecera de los puentes, a los que murieron, a los muertos en esta pandemia, a los gastronómicos, a los comerciantes que se fundieron y que se destruyeron, a los que entregaron su libertad en los centros de aislamiento, a todos, en nombre de todos ellos, creo que se merecen más respeto, creo que se merecen más consideración, y me gustaría que reconsidere esta actitud y esta decisión tan letal y tan fuerte que tomó con esta decisión de postularse y constituirse en competidora directa de por la Diputación Nacional con Fernando Carabajal. Me parece que es un golpe bajo y me parece que la gente debe enterarse. Por eso no hablo con eufemismos, no quiero usar metáforas, quiero decir bien. Esto, así como alguna vez fue el caballo de Troya, hoy es una trampa cazabobos para captar votos descontentos que no lleguen a la oposición y que favorezcan, en definitiva, y sean funcionales al gobierno provincial. Nada más.